La tasa de criminalidad en Guatemala es extremadamente alta. Según las estadísticas, al menos se cometen 100 crímenes por semana, la mitad de los cuales son los llamados crímenes internos y casi el 70% de los crímenes graves siguen sin resolverse. Según el New Yorker, en 2009 murieron menos civiles en la zona de la guerra de Irak que en Guatemala. Fue en este hermoso pero peligroso país donde los trágicos acontecimientos de lo que hablaremos hoy tuvieron lugar. Este es el caso de Luz María López. La historia de una atractiva joven llamada Luz Marina López comenzó romántica y prometedora, pero terminó como un puñado de cenizas en una bolsa arrojada a una alcantarilla de alcantarillado. Fue víctima de un tirano doméstico a quien ella misma pasó años perdonando una y otra vez, dándole la oportunidad de enmendar su conducta. Hubo mucha controversia en este caso y el perpetrador podría haber evitado la responsabilidad, pero repasemos todo en orden. ¿Quién es Luz Marina López? El nombre completo que le dieron al nacer es Luz Marina del Rocío Morales López. Ella nació el 17 de marzo de 1995 en el pequeño pueblo de San Cristóbal Verapaz, en una familia sencilla y bastante modesta, conformada por Ada Eunice Morales y Byron Daniel López. María era la menor de 2 hijos de sus padres y fue criada con su hermano mayor, Omar. Cuando era bebé, la niña casi muere debido a una obstrucción intestinal, así que para salvar su vida se realizó una operación compleja y los médicos no dieron garantías, pero la madre del bebé oró por su recuperación y creyó que su hija se recuperaría pronto, y así sucedió. La cirugía en sí, a una edad tan temprana, afortunadamente no afectó el desarrollo de la niña. Durante sus años escolares, Luz Marina practicaba deportes activamente. En particular, asistía a secciones de gimnasia y atletismo, y también le gustaba la música clásica y hacer coreografías. Ella era una persona creativa. Encontró fácilmente un lenguaje común con diferentes personas y rápidamente hizo amigos. De niña, también era buena estudiante y tenía aptitudes para las humanidades. Así que después de graduarse de la escuela, Luz María pensó en obtener una educación superior y decidió ingresar a una prestigiosa universidad estatal. Eligió Derecho o Abogacía y luego decidió especializarse en criminalística porque esta dirección siempre había despertado su genuino interés. Un fatídico encuentro. Cuando Luz María era estudiante, ella y su madre visitaron un concesionario de automóviles en Cobán, la capital de Verapaz. Era el cumpleaños número 25 de su hermano mayor. En ese año, y sus padres y su hermana quisieron hacerle un regalo especial, una motocicleta con la que había soñado durante mucho tiempo. En la sala de exposición los recibió un joven asesor educado y muy atento que se presentó como Jorge. Mostró a los compradores tanto el surtido y les regaló algunas recomendaciones. Madre e hija eligieron un modelo, pero decidieron pensar más y consultar con el jefe de la familia. Al salir, tomaron una tarjeta de presentación del concesionario de autos y además Luz María dejó su número de teléfono para recibir comentarios pronto. Así entonces, la chica recibió una llamada de Jorge, el mismo asesor del salón, pero la conversación no fue sobre la próxima compra, sino más bien de carácter personal. Luego de eso, Jorge marcó varias veces más al número de Luz María antes de atreverse a invitarla a una cafetería. Era obvio que le gustaba mucho, pero no sabía por dónde empezar a conocerse. Cabe señalar que a María también le gustaba este joven apuesto, por lo que a su propuesta de encontrarse ella respondió con consentimiento. El chico era un año menor que ella, pero la diferencia era tan pequeña que la edad no fue un obstáculo para ellos. Casi de inmediato comenzaron una relación romántica entre ellos que se desarrolló rápidamente. Ambos sintieron que era amor verdadero a primera vista y creyeron que les esperaba una vida larga y feliz. Después de solo unos meses, la pareja decidió irse a vivir juntos, y aunque sus padres no aprobaban tal prisa, los jóvenes pronto se casaron. Unos 6 meses después, los enamorados celebraron su boda, invitando solo a las personas más cercanas a la celebración. Curiosamente, los problemas comenzaron el día de la boda, cuando la institución donde se iba a celebrar el banquete hubo un problema por el cual la festividad casi se cancela.
Los novios tuvieron que pagar además una cantidad considerable de dinero para que la boda finalmente se celebrara a la hora acordada. ¿Quién es Jorge? Sobre la persona que Luz María eligió para hacer su vida hay muy poca información de dominio público. Se sabe que nació en 1996 en el pueblo de Santa Catalina, que está en la parte central de Guatemala. Jorge era el mayor de 2 hijos y se crió con su hermano Pablo. Su familia se encontraba al borde de la pobreza, así que los niños no fueron mimados con ropa hermosa y juguetes caros, porque el dinero alcanzaba solo para las necesidades básicas. Pero Jorge, de alguna manera, no aspiraba a una vida mejor, así que no se molestó en estudiar y buscar un trabajo decente. El joven, como dicen, simplemente se dejó llevar. Las personas que conocían personalmente a Jorge hablaron de él como un tipo retraído, poco comunicativo y a veces agresivo. Realmente tenía problemas para controlar las emociones, por lo que Jorge no tenía muchos amigos y relaciones mal formadas con el sexo opuesto. Sin embargo, cuando conoció a la chica de sus sueños, hizo todo lo posible para ganarse su amor y luego tuvo prisa por casarse, temiendo que ella pudiera cambiar de opinión por la forma en que los padres de Luz María desde el principio trataron a su yerno con sospecha. Había algo en este joven que definitivamente no les gustaba, pero no podían decir qué era y no pudieron disuadir a su hija de casarse con él. Un matrimonio feliz. Poco después de la boda, la joven esposa quedó embarazada, pero como aún no había logrado obtener un título universitario, no pudo encontrar un buen trabajo. Nadie quería llevarse a una chica sin experiencia que se encontraba en una posición interesante, por lo que tuvo que conformarse con el trabajo ocasional de su marido. Jorge en ese momento perdió su trabajo, pero no tenía prisa por cargarse con una nueva ocupación. Cuando la pareja tuvo a su hija, que se llamaba Alice, el dinero era bastante escaso y ambos cónyuges estaban desempleados. No tenían dinero, no solo para pagar el alquiler de una vivienda, sino incluso para comprar comida y las cosas más básicas necesarias en el hogar. Entonces, Jorge convenció a su esposa que la única salida para ellos sería mudarse temporalmente a vivir en la casa de sus padres. Luz María se negó durante mucho tiempo, pero como ya no tenían opción y no podían quedarse en la calle con un bebé en brazos, la joven finalmente aceptó. Ada sabía de los problemas de la familia de su hija y la persuadió en repetidas ocasiones para que regresara a su casa natal, pero ella insistió en decir que todo se arreglaría pronto con su esposo y no había por qué preocuparse. Un día la madre decidió visitar a su hija y nieta, pero al llegar a la casa de los padres de su yerno encontraron allí una imagen aterradora. Luz María se encontraba en un estado deplorable. Solo comía una vez al día. La familia de Jorge no creyó necesario alimentar a su nuera desempleada. Luz María estaba amamantando a su pequeña hija, por lo que la desnutrición podría afectar no solo su salud, sino también la salud de la niña. Sin embargo, la escasa comida era solo una pequeña parte de todos los problemas que enfrentó Luz María en la casa de su suegra. Resultó que allí ella era constantemente humillada e incluso el llanto del niño y la presencia de su sobrina en la casa, tanto que en repetidas ocasiones le arrojó a María cosas y una vez le enlazó un biberón que golpeó a la pequeña Alice que estaba en brazos de su madre. Jorge vio todo esto, pero nunca defendió a su esposa e hija y actuaba como si fueran desconocidas para él. Ada convenció a su hija para que llevara a su nieta y regresara a la casa de sus padres, pero pronto apareció Jorge en la puerta pidiéndole a su esposa que regresara y prometiéndole conseguir un trabajo. Ella aceptó, pero solo después de que los jóvenes pudieron alquilar un apartamento y vivir separados de los padres de Jorge. Cuando Luz María defendió su diploma, pudo cumplir su sueño que tanto tiempo deseó y consiguió un trabajo en la oficina del fiscal de la ciudad. Una joven inteligente, talentosa y muy responsable que rápidamente adquirió el respeto de sus colegas y gradualmente comenzó a ascender en la carrera profesional. Con el tiempo, la situación financiera de la familia mejoró considerablemente hasta el punto de que la pareja pudo permitirse comprar un automóvil para 2. Sin embargo, esto fue únicamente el mérito de la esposa, que trabajó duro y no escatimó a expensas y era bien considerado por sus superiores.
Jorge todavía estaba en busca de sí mismo y prefería vivir a expensas de su esposa, siendo celoso, perezoso y vividor. El joven marido tenía un temperamento explosivo y la situación solo empeoraba. Con el tiempo, él no quería trabajos fijos, se inclinaba por trabajos temporales a tiempo parcial y aún así prefería sentarse en casa frente a la televisión bebiendo cerveza con amigos y gastando lo que ganaba su esposa. Además, Jorge estaba patológicamente celoso y trataba de controlar cada movimiento de su amada. No le permitió hacer amigos, almorzar con colegas en cafés o simplemente estar en algún lugar sin él. Revisaba constantemente su teléfono, miraba el historial de llamadas y leía mensajes, y también le prohibía registrar cuentas en las redes sociales. Cuando ella salía solo, Jorge no se portaba adecuadamente, hacía escándalos en medio de la nada, constantemente tenía otras relaciones y siempre culpaba a su esposa de todos los problemas familiares. Cuando vivían en la casa de sus padres, Jorge nunca defendió a su esposa y solo miraba cómo ella era humillada, insultada y a veces incluso golpeada por sus familiares. El mismo Jorge también ocasionalmente daba la voluntad de sus puños y no veía nada malo en ello. Trataba a Luz María como de su propiedad, creyendo que ella lo aguantaría todo y no se alejaría de él. Los vecinos escuchaban a menudo los gritos provenientes de la casa de la pareja, además de ver en el rostro y cuerpo de la joven signos de golpizas. En repetidas ocasiones, López intentó dejar a su esposo y quiso solicitar el divorcio varias veces. Tomó a su hija y se mudó de la casa que alquiló a la casa de sus padres. Pero su esposo cada vez iba allí literalmente de rodillas, le pedía perdón y cada vez Luz María lo perdonaba dándole otra oportunidad. A pesar de que sus padres le pidieron que entrara en razón y dejara a este hombre abusivo. El 15 de diciembre del año 2020, después de otra pelea, Luz Marina y Alice, de 3 años, se subieron al auto. Luz llegó a casa de su madre llorando. Un día después, Jorge llegó allí y no estaba claro si quería que la devolvieran a su esposa o el auto. Dijo que habría encontrado trabajo y ahora sus vidas cambiarían y también juró que nunca más levantaría la mano a su esposa en su vida. Sorprendentemente, Luz María le volvió a creer y se fue con su esposo a su departamento alquilado. A mediados de enero del año 2021, Luz María llamó a su madre para quejarse de que su marido no solo no había conseguido el trabajo prometido, sino que también le había robado el dinero que había ganado, dejando a la familia en la indigencia. Ada sintió pena por su hija y le dijo que le diera algo de dinero para que pudieran resolver con su nieta y tuvieran suficiente para todo lo que necesitaban hasta que su hija recibiera su salario. Las mujeres acordaron reunirse en la mañana del 19 de enero, pero Luz María no llegó a la hora acordada. Además, no contestó llamadas telefónicas ni mensajes, lo cual era inusual. En su mente preocupada, Ada decidió ir al lugar del trabajo de su hija al día siguiente, pero allí se enteró de que Luz María no había aparecido para el segundo día y que nadie había podido contactarla. Al mismo tiempo, Jorge, quien también estaba buscando a su esposa, llegó a la fiscalía. Según él, se habían vuelto a pelear y pensó que Luz María había ido a casa de su madre y no contestaba sus llamadas porque estaba ofendida. Ada finalmente sintió que algo andaba mal y supuso que su yerno mentía, por lo que fue directo a la policía para que la búsqueda de María comenzara lo más pronto posible. Ese mismo día se anunció un sistema de alerta a nivel nacional bajo el nombre clave Isabel Claudina. En la alerta original Isabel Claudina, esto significa una búsqueda de emergencia de una joven reportada como desaparecida. Cuando se inició la búsqueda masiva, el esposo de la desaparecida fue la primera persona en ser nombrada como sospechosa, aunque sería más exacto decir que fue el único sospechoso en el caso, pues Luz María no tenía enemigos. No había razones para creer que ella había sido secuestrada, y la última persona que la vio con vida fue Jorge. Naturalmente, este tipo negó su participación en el caso, alegando que él mismo fue en busca de su esposa y ahora estaba sumamente indignado y molesto por el hecho de que se convirtió en el principal sospechoso.
al mismo tiempo que él mismo estaba constantemente confundido en su testimonio y no podía explicar claramente por qué no informó a la policía sobre la desaparición el día de la desaparición de su esposa, y si pensaba que ella estaba en casa de su madre, por qué no llamó ni fue allí. Mientras la policía buscaba testigos y peinaba el área, el cuerpo de la desaparecida Luz María fue descubierto accidentalmente por trabajadores municipales el 22 de enero. Varios trabajadores llegaron al lugar por una llamada sobre un drenaje fluvial obstruido en el camino. Cuando levantaron la reja, vieron una extraña bolsa de plástico grande con algo negro dentro. Cuando miraron más de cerca, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo eran restos humanos carbonizados. Inmediatamente informaron al departamento de policía del espantoso descubrimiento, y los policías que llegaron sugirieron que el cuerpo encontrado podría ser el de Luz María López, quien es buscada en todo el país. Los peritos forenses confirmaron que los restos pertenecen a una joven. Sus padres y su hermano fueron a identificar el cuerpo, y a pesar de que este quedó gravemente desfigurado por el fuego, confirmaron con certeza de que era ella. Cabe destacar que el paquete fue encontrado en la misma calle donde se encontraba el edificio de la fiscalía donde trabajaba la fallecida, salvo que no había cámaras de vigilancia, así como iluminación en ese lugar. A pesar de que el cuerpo estaba muy quemado, los patólogos pudieron establecer que la mujer fue brutalmente golpeada y la causa de su muerte fue asfixia. Esto se evidenció por hemorragias internas, varias fracturas sufridas en vida y partículas de sangre endurecida en la nariz y la boca, así como marcas profundas en su cuello que indican estrangulamiento. En el momento del descubrimiento del cuerpo, no habían surgido nuevos sospechosos en el caso, y los padres de la víctima no tenían dudas de que era el yerno quien había asesinado tan brutalmente a su hija. Jorge fue inmediatamente detenido y se investiga el motivo de su atroz acto. Además, los psicólogos criminalistas tuvieron que analizar en detalle este matrimonio y las relaciones establecidas dentro de la familia. Durante la investigación, López proporcionó una aterradora grabación de audio que le fue enviada de forma anónima por alguien que vivía en el barrio con su hija y su yerno. Al parecer, esta persona ha sido testigo en repetidas ocasiones de los escándalos familiares de la pareja, y esta vez decidió grabar su pelea, sin sospechar que todo terminaría en un brutal asesinato. La grabación de audio claramente muestra a Luz María gritando desesperadamente y pidiendo ayuda mientras de fondo se escuchan pequeños sollozos. Ada se horrorizó por lo que escuchó y afirmó que, si ese testigo hubiera llamado a la policía de inmediato, su hija podría estar viva en este momento. El hombre que hizo la grabación no solo no llamó a la policía, sino que ni siquiera visitó la casa de donde procedían los horribles gritos. La policía también logró localizar a la persona anónima, por lo que no fue posible involucrarlo en la investigación como testigo y solo se adjuntó la grabación de audio. Los miembros del caso penal concedieron una gran entrevista durante la cual llamaron a todos los ciudadanos a estar atentos e informar a la policía sobre los hechos revelados de violencia doméstica y no simplemente firmarlos con una cámara o grabarlos en un teléfono. Acciones tan simples ayudarán a salvar la vida de alguien. Este crimen de alto perfil causó una protesta pública generalizada y miles de personas salieron a las calles organizando manifestaciones en todo el país para exigir que el asesino fuera castigado. Aunque Jorge fue detenido casi de inmediato, continuó negando su culpabilidad, diciendo que él personalmente llevó a su esposa al trabajo ese fatídico día después del que ella desapareció. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle mostraron de hecho el auto de la pareja viajando en dirección al lugar del trabajo de Luz María esa mañana. Sin embargo, debido a los vidrios polarizados, no pudo ser claramente establecido cuántas personas habían en el automóvil, y ninguna de las grabaciones mostró que el automóvil se detuviera y que María saliera de la cabina. El siguiente descubrimiento curioso se realizó en la casa alquilada de la pareja, donde se encontraron numerosos rastros de sangre y marcas de arrastre, lo que sugiere que allí se había producido el brutal crimen. Las sospechas se confirmaron cuando se encontraron fragmentos microscópicos de carne quemada en el maletero del coche familiar. Además, durante el registro, el investigador se interesó por la reciente compra realizada por la pareja, concretamente un colchón ortopédico doble. Más precisamente, ni siquiera el colchón en sí, sino el denso polietileno en el que estaba envuelto,
ya que el análisis comparativo demostró que Jorge había metido los restos quemados de su esposa en este empaque. También fue posible encontrar varios testigos entre los vecinos de la familia. Uno de ellos fue quien escuchó repetidamente a Jorge insultar a su esposa y amenazarla de muerte. Unos días antes de la repentina desaparición de Luz María, su esposo había gritado que la mataría si ella decidía dejarlo y que escondería su cuerpo para que nadie la encontrara jamás. Se obtuvo la imagen del crimen a partir de los datos que lograron recopilar expertos criminólogos, así como apoyándose en el testimonio de varios testigos. La investigación de las piezas restauró la imagen espantosa del crimen. El asesinato ocurrió la noche del 19 de enero de 2021. El día antes, los esposos tuvieron una gran pelea y Jorge nuevamente dio la voluntad a sus puños. Ya había tenido problemas con sus arrebatos de ira antes, pero esta vez simplemente se enfureció y golpeó a su esposa varias veces, haciéndola gritar y pedir ayuda. Fueron estos gritos que los vecinos de la familia escucharon, pero no llamaron a la policía. En el proceso de golpear a su esposa, Jorge le rompió la nariz y también le causó una herida en la cabeza. Luego de eso le estranguló con sus propias manos y luego intentó deshacerse del cadáver, para luego arrastrar al cuerpo al patio trasero, donde la roció con líquido de fogata y le prendió fuego. Sin embargo, Jorge no esperaba que su funeral fuera tan humillante y que el hedor de carne y pelo quemado la carcomería los ojos. Tenía miedo que los vecinos se dieran cuenta y sospecharan que algo andaba mal, y llamaran a los bomberos o a la policía, así que rápidamente apagó el fuego, envolvió los restos quemados en plásticos y luego fue a buscar un lugar apartado donde pensó que nunca encontrarían el cuerpo. La cosa fue que Jorge cometió todas estas atrocidades frente a su pequeña hija, quien por su edad, aunque no entendía todo lo que estaba pasando, la niña en ese momento tenía 3 años y medio vio la golpiza y el crimen, como lo demuestran los llantos y gritos que también fueron grabados. Jorge, que tenía algunos conocimientos de ciencia forense gracias a los libros de textos de su esposa que abundaban en su casa, intentó encubrir el crimen y establecer una coartada. Encontró un tramo de carretera donde no había luces o cámaras de video y arrojó el cuerpo de su esposa en una alcantarilla, pasando desapercibido. A la mañana siguiente condujo hasta su lugar de trabajo por la ruta habitual, como si hubiera soltado a María allí como lo hacía todas las mañanas, y al día siguiente comenzó a simular una búsqueda activa de su esposa, llamando a sus colegas, conocidos y familiares. Juicio y veredicto. Los abogados del criminal retrasaron el juicio tanto como pudieron y también intentaron desviar la investigación. Insistieron en que todas las pruebas y declaraciones de todos los testigos eran circunstanciales y no había ni una sola prueba que probara inequívocamente la culpabilidad de Jorge. Los abogados defensores intentaron cambiar la detención a arresto domiciliario y también argumentaron que el propio Jorge estaba profundamente deprimido por el hecho de que lo acusaban de matar a la mujer que amaba y a la madre de su niña. Sin embargo, la prueba decisiva fueron los datos obtenidos del teléfono de Luz María. Durante todo este tiempo, el dispositivo estuvo en posesión de su marido y el primer día después del crimen envió varios mensajes desde él a diferentes personas tratando de crear la apariencia de que Luz María estaba viva. También después de haber rastreado todos los movimientos del teléfono inteligente ese día, estaba claro que estaba constantemente en los mismos lugares del teléfono de Jorge, pero los abogados intentaron convertir esta evidencia a favor de su cliente, diciendo que encontró el teléfono de su esposa y condujo por las calles de la ciudad con él en busca de ella. Pero nadie podía explicar por qué Jorge enviaba mensajes desde él, además que llamarlo desde su propio celular. Otra prueba de la culpabilidad del acusado fueron los moretones y rasguños en su cuerpo encontrados el día de su arresto. Estas marcas fueron registradas por peritos en fotografías e indicaron que la víctima claramente se había resistido lo más que pudo, y fue un rasguño en el cuello de Jorge que llevó a que los policías buscaran una sola partícula del epitelio de Jorge debajo de las uñas de la asesinada, pero no se pudieron encontrar porque fueron destruidas por el fuego. A pesar de la gran cantidad de puntos controvertidos, el fiscal pidió el castigo máximo posible para el perpetrador. Las audiencias y los procedimientos se pospusieron repetidamente debido a la pandemia mundial del COVID-19,
Pero en octubre de 2022 el acusado finalmente fue declarado culpable del brutal asesinato de su esposa. El hombre fue sentenciado a 50 años de prisión, aunque él mismo no admitió su culpabilidad. La custodia de la pequeña Alice fue entregada a sus abuelos maternos, quienes admitieron que ahora el significado principal de su vida es su nieta. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.